Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos al canal de YouTube del Diario Marca. Yo soy Mario Martín y como siempre, bueno, me encuentro aquí con una de las personas más importantes de las retransmisiones de Valorant, como es Emma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, gracias por la entrevista y nada, pues con ganitas de hablar de Valorant, ¿no? Que es lo que me toca siempre. Bueno, Emma, como ya sabréis muchos, es caster oficial de la LVP para Valorant, tanto para la Liga Española, la Rising, como gran cantidad de torneos internacionales, Emma. Al final, casteáis casi todos los días del año. Exactamente, tenemos un calendario bastante apretado. Solo te metería una pequeña aclaración que dentro de lo que todo el mundo engloba como caster, yo soy analista. Que luego la gente Vale, se equivoca y cierto. me llama caster constantemente. Y están los narradores, que serían más los casters, y yo soy más la parte de análisis, que dentro del EVP soy la única que se especializa en análisis. Y aparte de eso, lo que decías del calendario. Sí, hay trabajo. Trabajo hay bastante y ahí estamos todos los días para poder dar la retransmisión. Bueno, pues sin más vamos a empezar ya con la entrevista, Emma. ¿Cómo entras tú en el mundo de los videojuegos? ¿Cuál es el primer juego que jugaste? Yo creo, el primero de todos, yo creo que debía ser un Pokémon. Porque yo me acuerdo de estar en la sección, bueno, en la tienda de juegos de mi pueblo, muy chiquitita, y empezar a interesarme por la Game Boy o verla en algún anuncio o algo así, decir yo quiero esto. Y dentro de las pocas opciones que había en la tienda de juegos, pues creo que de las primeras que yo tuve curiosidad fue Pokémon, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a enganchar a jugar con la Game Boy. Que en ese momento ya era no Game Boy Color, sino Game Boy Advance, con lo cual ya llegué un poquito más tarde. Y entonces a partir de ahí, sobre todo, pues lo importante es el salto que di a juegos de ordenador, que fue con el WoW, que ahí un novio de la época del instituto me enseñó el WoW y también me enganché un montón o sea, me flipó absolutamente de lo que era capaz la industria del videojuego en ese momento porque venía solo de Game Boy y de repente todas las posibilidades que se abrían delante de mí eran una locura. Sí, no, esa generación que comenzamos con el WoW y que ahora nos hemos enganchado a los juegos de Riot. Ajá, Tanto Valorant, LOL y bueno, lo que vayan sacando, ¿no? Porque al final sí. parece que no para la empresa. Vale, claro, hemos hablado ya de que eres analista dentro del grupo de Ujú, casters de la LVP. ujú. ¿Has analizado o has casteado algún otro juego antes que Valorant? ¿O No, no. empezaste directamente aquí? Yo tuve un recorrido súper raro, porque de repente yo me quedo sin mi trabajo anterior por reforma de plantilla y después el EVP se entera de que yo me he quedado sin trabajo y me propone, sin yo haber hecho nunca nada de eso, ser analista de Valorant. Me dice, ¿tú te lo has planteado? Y yo de entrada dije, no, y no creo que sea para mí, de hecho. Y a partir de ahí me quedé, después de esa respuesta inicial, me quedé un poco con el run run de decir, oye, ¿y si me estoy perdiendo una oportunidad y por las movidas mías que yo creo que no sirvo para esto, en realidad no es para tanto? Y empecé a, bueno, estudiar. Durante 2 meses todos mis días eran Valorant. Entonces de repente me estreno en el Champions, en el Mundial de Valorant de 2021. Hice 2 pruebas ahí con 2 partidos, les gustó la LVP y entonces empecé con Valorant. Pero claro, yo antes no había hecho nada, por lo tanto Valorant es el primer juego. Ujú. Vaya estreno, ¿no? Ahí en el Champions, en el máximo torneo Sí, de Valorant. sí, completamente. Fue una locura, y los nervios que yo tenía encima, pero al final me lo tomé como todos estos nervios que yo tengo, todo este miedo que tengo a hacerlo mal por ser la primera vez y demás, me lo tomo como energías de cara a estar todos los días ahí estudiando. Con lo cual, bueno, pues empecé para mi gusto flojita, pero lo suficientemente bien como para que a la LVP le gustara, entonces ya me cogieron para 2022. Aparte, claro, yo ya venía de un background de comunicación y la LVP pues, contactó conmigo porque pese a que no había hecho nada concretamente de análisis de un juego, sí que sabían que yo podía pues expresarme delante de una cámara y demás, entonces ahí ya tenía una base. Ujú. Claro, precisamente por esto también te queríamos preguntar por el periodismo. ¿Eres periodista? ¿Te interesaba el periodismo deportivo en un primer momento en cuanto a... Bueno, es que el periodismo de No, esports, entendido como periodismo en deportivo, absoluto. vale. En absoluto. Porque yo empecé en periodismo me acuerdo siendo muy pequeñita, aquello que sales del bachillerato y yo tenía el ideal de voy a llevarle la verdad al pueblo y cosas así como la típica movida súper idealizada del periodismo, que evidentemente después de la crisis del periodismo no es tan así. Pero
Pero claro, yo no sabía muy bien a qué dedicarme. En un momento pensé en ser documentalista, que eso también me llamaba bastante. Y estuve explorando la vía. Pero finalmente, mira, caí en los esports. Pero no, yo tengo un background curioso porque yo no vengo de estar especialmente vinculada a ningún deporte en concreto. Y de hecho, yo veía a la gente, por ejemplo, que tenía súper claro que quería dedicarse a periodismo deportivo y yo los veía como auténticos aliens. Digo, no tengo nada que ver con esta gente. Bueno, al final has acabado, entre comillas, ¿no? En el periodismo de esports, porque Sí. claro, sois una parte fundamental de todas las retransmisiones que vemos y por lo tanto conocéis de pe a pa la escena española, que es Ujú. por donde vamos a tirar ahora. ¿Cómo crees que está ahora la escena española? Si tuvieras que definirla, ¿cómo la definirías? Yo, o sea, como que estoy orgullosa realmente de la escena española. Porque creo que desde el primer momento, desde la beta de Valorant, hubo grandes nombres que empezaron a hacerse un hueco, que han levantado a la comunidad y toda la gran masa de gente que hay siguiendo el Valorant en España, que creo que es muy potente y la veo muy bien asentada. Y sobre todo, como pequeño detalle, pero no tan pequeño, hay que destacar cuando hablas de la escena española también a toda la comunidad hispanohablante. Porque al final se nutren mucho la una de la otra y yo creo en un punto que España sí es muy grande en cuanto a comunidad, perdón. Creo que España es muy grande en cuanto a comunidad, pero a la vez es indivisible de toda esa comunidad hispanohablante también que la acompaña. Ujú. Bueno, claro, en la beta que apareció Mixwell, ¿no? Como gran figura, que hizo un Mm, poco lo que pasó en el principio con el LoL con XP, que no, que es esa figura espectacular que hace que la gente en España se interese por el juego sí, porque está él. sí. Em, Padre. sí, Al fin y al correcto. cabo lo llamamos padre por algo, ¿no? Porque Mixwell estuvo ahí desde el principio y es que si tú normalmente tienes tanto a jugadores españoles, que tenemos muchos muy potentes, como a grandes influencers o creadores de contenido, es que al final Mixwell abarca todo. Forma parte de los dos mundos y fue de los primeros en presentarse como tal, por lo cual no se le puede llamar otra cosa que padre. Sí, el padre del Valorant en España. Am, ¿Crees que España tiene gran nivel de jugadores con respecto a otros países? ¿Crees que quizás, bueno, en cuanto a la zona A ver. la zona mediterránea del sur de Europa, yo creo que sí, porque Mm. Portugal, Italia no tienen tanto nivel, pero quizás luego creo que cuando tiras hacia arriba, quizás nos quedamos un poco cortos, ¿no? Sí, todavía cabe la posibilidad de que aumentar nuestro número de jugadores. Al final, tú ves, por ejemplo, Rusia y tienen muchos más jugadores relevantes dentro del panorama internacional y sobre todo el Tier 1. Pero sí que es cierto que al final también necesitamos tiempo, ¿no? Igual que con muchas cosas del Valorant, hay la sensación de quejas sobre algunas cosas que no funcionan y es normal que la comunidad se queje porque al final es que estás preocupado por el juego. Pero a la vez, igual que con esto, también hay cosas de Valorant que a día de hoy no son el ideal, pero que necesitan tiempo porque hay que recordar que el juego es muy joven. Con el tema de los jugadores españoles, a mí me da la sensación de que teniendo ahora mismo la referencia de grandes jugadores españoles que aunque no sean muchos están en el tier 1 dándolo todo y dando muy buena cara, al fin y al cabo esto también sirve de inspiración a próximas, no sé si próximas generaciones, si hace falta esperar tanto, pero sí de cara a un futuro de unos pocos años, corto o medio plazo, que pueda llegar a ver gente inspirada por lo que se está haciendo ahora y pueda llegar a ver más. Y bueno, y hablando de esos jugadores españoles del tier S o tier A más importante de actualmente Valorant, están Coldamente y Mixwell, que ahora mismo lo están pasando un poco mal en el Un poco, LCQ. un poco. Han caído los dos al Losers Bracket. ¿Crees que nos podemos quedar sin representantes españoles en la Champions? Claro, es que ahora mismo, después de la primera cara que dio G2, que venía siendo una incógnita, como bueno, muchos equipos venían siendo una incógnita de cómo iban a llegar, G2 dio esa primera cara en la que parece un equipo relativamente desestructurado, que no termina de dar con la tecla, igual que ya venía demostrando en las últimas fases de este año. Y ahora mismo es difícil confiar en ellos. Es posible que salven algún partido más, ahora les toca contra Isent el día de hoy, pero ya empieza a ser complicado. El caso de Guild quizá es un poco más probable que despierte, ¿no? Que vaya por el lower bracket después de enfrentarse contra BBL y que pueda terminar salvando la situación.
pero igualmente ya después de la primera cara que han dado se vuelve tremendamente complicado. Lo único que en el caso de Guild sí que tenemos esa referencia muy cercana del Masters en la que hicieron un auténtico papelón. Por lo tanto, hay más elementos a los que aferrarse para que de repente puedan despertar y demostrar el click que nos trajeron en Masters. Sí, ese G2 que bueno, que al final no está siendo capaz, ¿no? de juntar sus piezas y de llevar adelante ese juego que deberían, por nombres deberían de tener. Y Guild que bueno, que está espectacular. Leo, Colda también como IGL, la verdad es que nos están dando una muy buena, muy buenos torneos, tanto en el Masters como ahora en el LCQ. Esperemos que haya por lo menos alguno de los dos, porque claro, los dos no pueden estar, uno de los dos esté en el Champions. Vale. Y para terminar vamos a ir a una parte muy importante de lo que es los juegos online y más los juegos con parte competitiva, que es la toxicidad. Hay una constante entre streamers y gente del sector, sobre todo, claro, de nuestro país, que es quitarse el server de Madrid. Porque entienden que o hay poco nivel o hay mucho troll. ¿Eres de ese tipo de personas o crees que realmente no es tan exagerado? A ver, yo creo, yo en mi caso personal no desactivo el server de Madrid, pero sí que creo que se puede aumentar un poco la toxicidad cuando estás en el server de Madrid. ¿Por qué? O sea, partiendo igualmente de un caso en el que yo por mi parte tampoco tengo tanta toxicidad, por algún motivo tengo bastante buena suerte en las partidas, no me toca tanta gente, eventualmente sí, pero no me toca tanta gente tóxica últimamente, en otras épocas sí. Pero aparte de eso sí que creo que se puede aumentar un poco, pero por una razón muy simple al fin y al cabo, que es que tú cuando estás hablando en tu idioma natal tienes muchas más herramientas para poder decir exactamente lo que quieras. En el momento que tú tienes que hablar inglés porque estás hablando con gente de toda Europa, es más difícil que tú puedas flamear cómodamente porque básicamente muchas veces ni siquiera tienes las herramientas para hacerlo. Entonces como que te cuesta mucho más, es fácil que la comunicación ahí se relaje un poco como mínimo por la parte española, que a lo mejor hay un nivel de inglés relativamente bajo respecto a otros países. Entonces ahí puede tener un poco que ver con eso. Luego, aparte, sí que es cierto que hay unas dinámicas, como por ejemplo veíamos en el partido de G2, este que comentábamos ahora, que tú veías el chat y estaban constantemente hablando muy mal de G2, pero de una manera que traspasaba todo límite del respeto. Y lo señaló mucha gente en la comunidad, la toxicidad generada también en situaciones como esta. Y sí que hay como una cultura en la que parece que cuesta, ¿no? Tomarse las cosas de una manera más easygoing, de sacar, no sé, tratar de ser un poco más paciente, por ejemplo, con la gente que no sabe y que lanza lo primero que se le pasa por la cabeza. Es como que todo el mundo intenta quedar por encima de los demás. Y, a ver, todo el mundo, ya me entiendes. Hay mucha gente que no, pero hay una tendencia a que la gente parece que quiera quedar por encima de los demás. Entonces, eso yo no sé hasta qué punto se puede llegar a ver o no en otros países, porque no los he analizado al detalle y no vivo ahí. Pero en el caso español, a mí yo siempre intento lanzar dentro del la limitada acción que yo y influencia que yo pueda tener, intento lanzar mensajes de chicos, vamos a calmarnos, ¿no? Porque hay veces que es como, chicos, venimos aquí a disfrutar, no venimos a estar peleándonos, pero parece que cuesta realmente quitarnos esas dinámicas, no sé hasta qué punto decir culturales, de los rifirrafes constantes. Y dentro de esas malas dinámicas, ¿no?, que a veces tenemos, hay una mala dinámica que, si bien yo ahora sí que no veo tanto, pero yo creo que sigue sucediendo a pesar de que no se exponga tanto en Twitter como se exponía al principio, es la toxicidad concreta hacia las mujeres. En Valorant, por desgracia, bueno, claro, con el chat de voz se nota más, ¿no?, incluso que en otros juegos de Riot como en el LoL, pero sí que es verdad que aún así la comunidad de mujeres de Valorant es mucho mayor que en el League of Legends y que en otros juegos. Sí. Y constantemente estoy... Perdona. Sí, no, simplemente iba a decir que constantemente estoy escuchando a gente diciendo, no conozco prácticamente, o sea, gente random, ¿no? Que de repente veo un tuit o lo que sea suyo y están diciendo, no conozco prácticamente a nadie que juegue Valorant, pero porque no tienen dentro de sus círculos no se juega Valorant. Y sin embargo, de las pocas personas que conozco que juegan son mujeres. Y esto lo veo constantemente. Y es súper agradable de escuchar porque ahí Riot ha hecho un trabajazo. ¿Por qué crees que hay tantas... O sea, que la cantidad de mujeres que juegan Valorant es mayor que en el LoL, por ejemplo, a pesar incluso de esta toxicidad de la que hablábamos?
Por varios, como suele pasar con estas cosas, cuando abarcamos temas de machismo y demás, explicar cualquier cosa siempre es súper multifactorial. O sea, como que no acabaría si tuviera que darte todas las razones, pero realmente, a ver, por lo primero que me viene a la cabeza sobre todo es que Riot, para empezar, ha sido muy vocal siempre, desde que nació Valorant, con el tema del acoso a las mujeres en in-game. Han estado ahí, incluso la división de Riot, las oficinas que tenemos de Riot en España y la gente que trabaja allí, que están muy vinculados con la comunidad, porque ya viene siendo igual que en el LoL, como una dinámica habitual. Ellos también han estado muy encima. En el momento que se hacía viral un clip en Twitter de pues alguien acosando a mujeres en partida, porque se quejaban las chicas y lo compartían en Twitter para recibir un poco de apoyo, pues ahí estaba Riot siendo súper vocal con el asunto, incluso baneando directamente a los jugadores que quedaban retratados. Después, aparte, también como que Valorant aprovecha mucho quizá una tarea pendiente que tenían con el League of Legends. No sé, esto son ideas mías, no sé hasta qué punto es así, pero da completamente toda la sensación, ¿no? De que si en League of Legends ha faltado un poco explotar todo lo que es el talento femenino, en Valorant se está focalizando mucho en eso desde el día 1, cuando todavía no sabían si iba a funcionar, si iba a haber jugadoras interesadas y demás. Han estado haciendo llamamiento a las jugadoras con las Game Changers, sobre todo, y con otros torneos que ha habido, para hacer del Valorant un sitio más inclusivo. Y eso, creas que no, también afecta a la toxicidad, porque en el momento que tú ves como parte del público, de la comunidad, ves a grandes jugadoras que están en torneos que se ven bastante, como son las Game Changers, y que reciben bastante atención, ya... Yo creo que eso genera un cambio en el espectador y hace que no infravalore por defecto a las mujeres que se le pongan por delante. Y luego, pues aparte, puede haber otros detalles, como es el tema de que, al contrario que en League of Legends, las mujeres, la representación femenina en Valorant dentro del juego, en las agentes, es mucho más rica y mucho más respetuosa. En League of Legends, para mí, hay una sexualización que se están intentando desvincular de ella poco a poco, pero que está ahí latente todavía. Que es una sexualización constante en todas las campeonas. Y en cambio en Valorant desde el principio, pues sí, tienes a chicas que al fin y al cabo tienen un cuerpazo, pero no está orientado el juego para que te estés fijando en su cuerpazo y estés ahí como siendo de alguna manera influenciado, ¿no? por toda esa sexualización latente. Entonces es como que se ha aproximado el juego a las mujeres de una manera mucho más amable en muchos sentidos. Pues, bueno, creo que tienes toda la razón, Emma, y no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Estamos encantados de tener a personas como tú y como gran parte, ¿no? de estas personalidades de la comunidad de los esports y del Valorant concretamente que estamos teniendo por aquí por Marca. Espero que te vaya muy bien esta tarde en el LCQ. No sé si te toca a ti analizar. Sí, tengo el primer partido. Tengo a G2. Tengo a G2, esto va a ser una fiesta. Es una fiesta y aparte es la última oportunidad, como ya el nombre del torneo indica. Así que, bueno, y a los que nos están viendo, muchas gracias por vernos. Acordaros de darle like al vídeo y seguir al canal de Marca en YouTube. Y ver todas las noticias del mundo del Valorant y del mundo de los esports en Marca Gaming. Chao, chao.